Hola amigos del Diario Provincial, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa, el primer capítulo que tenemos a ustedes de diversos temas que competen a la provincia de Arauco, y hoy vamos a tocar puntualmente un tema que nos ha generado gran preocupación a todos en la provincia y también a nivel nacional, y es esa situación que se está viviendo en la provincia de Arauco, en la parte sur. Estamos hablando de la comuna de Tirúa propiamente, y tenemos el gusto de tener dos invitados esta tarde, el señor Fernando Fuentealba, que es empresario ya reconocido en Quirico, y además de todo esto también es presidente del Comité de Seguridad Ciudadana. Bueno, aquí estoy en el sector de Quibico. A esta hora se está quemando una nueva casa. Como pueden ver en las imágenes, esto está pasando ahora, en este minuto. Esto continúa acá. Se quedó pegado. Se quedó pegado. Esto El lado oscuro de la fuerza está. estos ataques incendiarios ya El lado oscuro de la fuerza está. Sí. semana queremos saber hasta dónde podemos seguir con esta situación. En este ya, ahí sí, ahora sí. Ahí sí, ya. Habíamos perdido. Bueno, creo que ya hemos ido restableciendo un poco, sí, ya restablecimos un poco el tema de la comunicación, justo. Bueno, esas cosas ocurren siempre en los primeros programas, pero no quita lo exitoso y lo maravilloso de esta entrevista que pensamos hacer, una entrevista que es necesario para que la gente se contextualice un poco acerca de la violencia que se vive en la comuna de Tirúa. Estamos hablando de Quirico y los alrededores, ya hay muchas cabañas quemadas, hay muchas personas y familias que se han visto también desplazadas por la violencia. Parece como si estuviéramos en un lugar fuera de Chile, pareciera que estuviéramos en un lugar con una violencia de años, un lugar como Colombia propiamente, también un lugar donde uno nunca imagina que puede estar en un país en vía de desarrollo como lo es Chile. Don Fernando, muy buenas tardes. Francisco Gómez, un placer tenerlos aquí en el radar. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Qué placer tenerlos acá, caballeros. Y bueno, vamos a comenzar propiamente. Ustedes son personajes de la semana y desgraciadamente no por cosas buenas, sino por amenazas, porque han vivido siniestros. El señor Francisco sufrió la quema de uno de sus vehículos, además de múltiples amenazas que ha tenido también. Y el señor Fernando incluso también está amenazado de muerte. ¿Qué tal es vivir en esta compleja situación de una violencia que parece que la demás parte del país ignora o hace oídos sordos, pero que es una realidad para los que vivimos en la provincia? Bien. Fernando, te deseo la palabra. Bueno, en general no es nada grato, obviamente. Es preocupante, y preocupante no solo por el aspecto personal, sino que en mi caso como dirigente social, me preocupa la comunidad, esa misma comunidad que confió en mí, me nombró, ¿no es cierto?, para representarlo y ser la voz de los sin voz. Por lo tanto, esto preocupa por el alto grado de escalamiento de la violencia que hemos vivido en esta semana. En menos de una semana ya van 4 casas quemadas, y que suman un total de 47 casas quemadas en la zona urbana de Quibico, una localidad que me imagino que toda la gente que nos ve acá conoce o por lo menos ubica, ¿no es cierto?, una calera de pescadores maravillosa, con mucha gente de esfuerzo, con mucha gente trabajadora, con muchas comunidades que esto también le afecta directamente por la actividad del turismo, que es la única actividad económica que se puede desarrollar en la comuna de Tirúa, puesto que la pesca es de sobrevivencia, la agricultura también lo es, solamente de sobrevivencia, y no hay ninguna empresa, digamos, que genere empleo, ni tampoco la van a ver, porque con esta situación la inversión es cero. Nadie quiere venir a invertir, y son muy pocos los valientes que vienen a trabajar de otras regiones acá a desarrollar algún tipo de actividad, como lo es Francisco, así que lo felicito. Gracias. Fernando y Francisco, una pregunta que bueno, es preocupante. Ayer eran 46, antes de ayer eran menos, hoy ya eran 47 en horas de la madrugada.
¿Qué se espera para mañana? ¿Qué está pasando? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Cómo viven ustedes? Porque tengo entendido que incluso Fernando tuvo que irse de su trabajo, de su casa, de su estadía, por seguridad. Francisco sigue al pie del cañón porque tiene que seguir trabajando, porque ahí tiene que velar por no solo él, sino también por todos sus trabajadores, porque ustedes, además de eso, son fuente también de trabajo. ¿Y qué dicen las autoridades? ¿Qué manifiestan? ¿Cómo viven ustedes esa situación? ¿Sienten que hay un abandono por parte de la comuna de Tirúa propiamente y también del gobierno nacional frente a lo que está sucediendo? ¿Hablo yo, Fernando? Un poquito. Dale, dale. Para mí es frustrante. Yo creo que esa es la palabra que engloba todo lo que está ocurriendo. Es una frustración, una mezcla de impotencia, de rabia, pena, porque yo, bueno, llevo en este rubro 20 años trabajando, 4 años aproximadamente en la zona. Somos una empresa pequeña, ordenadita, tenemos alrededor de 150 empleados, tenemos equipo de maquinaria, tenemos nuestros vehículos y generamos empleo, como tú bien dices, y generamos empleo en la zona. Y trabajamos con las comunidades en la zona para ellos, para el desarrollo de ellos mismos, para su propio beneficio, ¿ya? Eso ha sido un trabajo constante en comunicación con ellos mismos. Y de los últimos años, el año pasado, básicamente, y hemos tenido sucesos que nos hacen tener estos sentimientos hoy día que de una u otra manera nos hace cuestionarnos la zona tan distinta a otros trabajos que tenemos en otras regiones. Es muy distinto, es muy diferente la forma de trabajar. O sea, yo trabajo básicamente como cliente principal el MOB, la Dirección de Vialidad, pero uno discute cantidad de obras. Acá hay otros temas, cómo resguardamos la seguridad de nuestros funcionarios, de nuestro equipo, nuestra maquinaria, nuestros camiones. Empiezan a brotar otras situaciones, otra logística, ¿ya? Y lo habíamos hecho hasta la fecha bien, pero hay imponderantes que se escapan a toda lógica o a toda planificación, a todo imprevisto. Nosotros hemos sufrido varios eventos, desde en febrero del año pasado, la quema de 2 camiones. Hemos pasado por robo de 2 camionetas hace un par de meses. Le han disparado a nuestros choferes con perdigones a quemarropa, ya por suerte no pasó mayores. Y lo de ayer, la quema de esta camioneta, ya tomando todas las medidas, todos los resguardos, teniendo equipos de vigilancia, teniendo GPS, la quemaron igual. O sea, yo me di cuenta de la frustración, y la frustración, Jesús, me dio fuerte ayer, porque yo hice todo bien, pues. Tenía todo. O sea, tenía la gente con la preparación previa y advertencia previa ante una situación como esta, equipo relativamente nuevo, GPS, vigilancia en la ruta, vigilancia monitoreada, contacto directo y con carabineros, y no resultó nada. No resultó nada. El vehículo lo quemaron igual. Lo quemaron igual. Lo quemaron igual. Francisco, una duda, ¿qué dicen los trabajadores? Porque el miedo también está para el que trabaja y al tiempo me imagino que no solo el miedo de vivir una situación violenta, de que te apunten con un arma, de que te bajen violentamente de un vehículo y lo quieran quemar, de que amenacen tu familia, sino también el miedo a perder su base de trabajo, de llevar el sustento a su casa. ¿Qué le dicen ellos? ¿Cómo se manifiestan los trabajadores cuando ustedes conversan con ellos? Para nosotros eso es súper incómodo porque si bien es cierto, somos una empresa, pero la empresa vive de sus trabajadores. Para nosotros es así.
generamos empleo y los trabajadores pasan a ser colaboradores nuestros. Hay una relación de empleador a empleado que no es distante, es cercana. Y cuando me entero que trabajadores nuestros son bajados de un vehículo, tirados al piso, apuntados con armas de grueso calibre en la cabeza, y se llevan el vehículo, es frustrante, pues. Da pena, y la gente con temor. No hay mucho que decir porque uno siente la sensación de que se pierde el Estado de Derecho, porque se contacta con carabineros, uno podrá entender que en la zona hay mucho evento y no pueden llegar a todos, no lo sé. Cuesta tranquilizar a alguien que es cercano como un trabajador de que eso no va a volver a ocurrir, de que no te preocupes, y la gente quiere empezar a dejar sus trabajos, irse a otra zona, y cada vez veo que la zona, la provincia, se queda más sola. Claro, Para mí un es, abandono. para mí es sin entender de dónde vienen los eventos, creo que al ser de las propias comunidades es como dispararse a los pies. Así lo veo. O Sí, sea, es como dispararse a los pies. de hecho, nosotros nos comunicábamos con algunas personas de la provincia, de la parte sur de la comuna, y muchas personas incluso dicen que ellos les da miedo hablar porque los pueden conocer, porque no quieren comprometerse. De hecho, muchos saben, porque dicen que saben, pero no quieren decirlo porque igual hay un riesgo a su seguridad. Han pasado múltiples casos, hay ya robos de vehículos, de hecho de bandas estructuradas, porque vienen y roban en las ciudades, los vehículos los llevan hasta ciertos lugares, los desvalijan, hay amenazas a propietarios, de hecho ya se manejan hipótesis incluso de casos de extorsión para que puedan funcionar. Entonces, se está viviendo un nivel de violencia que uno no se imagina que pueda ocurrir en un país como Chile, porque son cosas que ocurren a nivel de guerrillas grandes, Senderos de la Luz, FARC, ELN, EPL. Uno mira todo eso, pero uno ve que aquí hay ya un grupo organizado que se encarga de violentar un poco y también sabotear el tema empresarial. Ustedes que han hablado con sus colegas, que son empresarios también allá, que son encargados de fuentes de trabajo, ¿qué le manifiestan? ¿Quieren seguir en la comuna o quieren irse de Tirúa? ¿Tienen miedo? Somos de las pocas empresas que quedan en la zona. Son contadas, con los dedos de una de mis manos, contadas. Terrible. Fernando, usted tiene, perdón Francisco, una pregunta puntual antes de que se me olvide. Usted tiene conocimiento del caso que pasó el día de anoche. No era una empresaria, no era una señora, era una señora que tenía el esfuerzo con su familia y habían construido una vivienda. Relátenos un poco qué le comentaron de la situación que pasó, que desgraciadamente se comprueba que efectivamente hay intervención de terceros. No sé, la verdad que cuesta mucho el poder transmitir la desesperanza, como mencionaba yo, la frustración que también menciona Francisco, la impotencia. Hay una mezcla ahí muy potente. De hecho, yo conozco personalmente a la persona a la cual le atacaron anoche su casa. Es una vecina de Quirico, no es una casa como, entre comillas, siempre quieren bajarle el perfil a esto y hablan de casas de veraneo o de turistas o segundas viviendas. Yo soy muy crítico de eso. Esta señora es una vecina, es una quiricana de tomo y lomo, a la cual la tenían amenazada. Anteriormente la habían ingresado a su casa en forma violenta, le habían robado sus enseres, ventanas, puertas, todo. Y a esta señora, a esta madre de familia, como le comento, estaba amenazada, y bueno, lograron cometer sus amenazas, realizarla anoche alrededor de las 3 de la madrugada, ¿no es cierto? Se le queman su casa. Ella
está muy choqueada, la verdad que está en un estado de shock terrible. Yo pude conversar con un familiar de ella. Y esto, bueno, esto la verdad que ya no da para ningún análisis. Tú preguntabas en relación a los que estamos amenazados de muerte. Bueno, nos vemos atentados nuestros derechos de lesa humanidad y somos obligados a un desarraigo, ¿no es cierto?, forzoso. Te sacan del lugar donde tú vives, donde tú trabajas, y tienes que dejar todo lo que significa además todo un daño familiar y personal incalculable. Y lamentablemente, como digo yo, el Estado sigue en una posición absolutamente de observador y muchas autoridades, partiendo desde las municipales, ¿no es cierto?, el alcalde, su consejo municipal, y pasando por otros estamentos, ¿no es cierto?, como los legisladores, a los cuales los apunto con nombre y apellido, todos los diputados, los senadores por el distrito, mantienen un silencio absolutamente cómplice, salvo algunas excepciones. Yo soy muy claro en eso. Hay algunos diputados que yo, en mi caso, he sentido su apoyo. ¿Ya? No los voy a nombrar para que no se preste esto para que después digan, politicen este tema. Claro, para no politizar. No voy a entrar en el jueguito, ni voy a pisarle el palito. Pero es así, es un silencio cómplice. Yo lo denomino un silencio cómplice, porque ellos están mandatados por una constitución, están elegidos por nosotros, los ciudadanos, para que hagan un trabajo específico, ¿no es cierto? Y que es tan simple como mantener el Estado de Derecho, ¿no es cierto?, para que las personas no sean violados sus derechos individuales, sus derechos al trabajo, sus derechos a trasladarse libremente en las rutas de nuestro país, ¿ah? Y como también los mencionaba, los derechos del niño, ¿no es cierto?, los derechos de la mujer, los derechos del adulto mayor, todos esos derechos están siendo violados. Y todos los directores, tanto el señor Mico de los derechos humanos, la directora de la niñez, la protectora de la niñez, un silencio sepulcral. Y llama mucho la atención. ¿Por qué no? Podríamos invitarlo a este programa. Claro, podría ser invitado y que nos explique, que nos trate de explicar. ¿Por qué en un país que se trata... Sí, perdón, Fernando y Francisco. De hecho, ustedes consideran que es una contradicción el hecho de que los representantes de los derechos humanos de estas organizaciones alzan la voz cuando la policía interviene, cuando arrestan a alguna persona que esté cometiendo algún delito o cuando se ven intervenidas ciertas comunidades, pero no existe la misma voz de defensa cuando queman alguna cabaña, cuando amenazan a una familia que tiene que huir por un lago, cuando queman una escuela, cuando asesinan a un joven, por ejemplo, el caso de Moisés Orellana. Si uno se pone a mirar, ¿ustedes sienten que hay un abandono institucional? Sí. Yo no soy experto en eso, pero sí he escuchado al mismo señor Mico. Yo creo lo que hemos escuchado todos, que ellos se relacionan los derechos humanos con derechos vulnerados por agentes del Estado, ya sean estos PDI, carabineros, militares. Entonces, cuando hay atentados como lo que sufrió ayer esta señora, y muchos, para qué nombrarlos todos, son muchos, son delitos comunes. Tendría que analizar si corresponde o no. Para mí sí, como sentido común, es un atentado a los derechos humanos, ¿ya? Pero ellos se escudan, o lo he escuchado, que no, que son delitos comunes, ya que los derechos humanos son los derechos vulnerados por agentes del Estado. Ahí es donde ellos opinan, pucha, no es muy equilibrado, diría yo, si fuera así, no es muy justo. Más abandonados nos sentimos los que estamos en la zona. Claro, pero no los derechos del todos. niño, sí, pero los derechos del niño, no, los que mencionaba Fernando, ya ahí no tendría justificación o no tendría doble lectura, porque
están siendo atropellados los derechos del niño. O sea, si despiertan a balazo una casa a las 3, 4 de la mañana y tiene que salir en pijama el niño asustado, arrancando, chuta, ahí estoy completamente de acuerdo con Fernando. O sea, esto no tiene doble lectura, están atropellando los derechos de un niño. De hecho, tengo entendido que esto ocurrió, digamos, un hecho muy similar ocurrió en febrero del año pasado cuando hubo un atentado en el Hotel Fernando, donde ustedes estaban que hubo disparos que dieron contra la fachada y habían familias que llegaron a hospedarse, entre los cuales habían niños, y todo eso nadie se pronunció cuando ocurrió. Claro, así es, justamente. Y de hecho también, también debo mencionarlo, también estaban mis niños de parte de mi familia, mis nietos chicos, digamos, de corta edad, y mis hijos menores también, mi hija, mi madre de 78 años, o sea, turistas que estaban en ese minuto alojados. Pero por eso digo, o sea, esto ya no tiene no da para análisis. No sé qué espera el Estado. Y yo vuelvo a reiterar eso, soy majadero en decirlo, el Estado. Aquí todos los poderes del Estado están fallando. El poder judicial, pero lamentablemente estamos en un país que nos creemos modernos del siglo XXI y miembros de la OCDE, y resulta que nuestra justicia es garantista, primero, y segundo, interpretativa. Entonces, cuando nos toca un juez, lamentablemente, se cargan para el lado oscuro la fuerza y estos tipos salen libres. Y cuando salen libres, salen más empoderados todavía. Entonces salen dando la señal y dicen, oye, háganla nomás, hagámosla nomás porque no nos pasa nada. Entonces... Claro, es como el caso, el ejemplo del niño que... perdón, Fernando, es como el mismo caso del niño que va, coge dinero, su mamá ve que coge dinero y no lo reprende, no lo castiga, no le dice que eso está mal. Entonces el niño sale a hacer lo mismo porque no siente que no hay ninguna responsabilidad por los actos que comete. Absolutamente. Impunidad. Impunidad. Estamos normalizando estos eventos. O sea, oye, podrá tener más valor para uno, más valor para otro, menos, en el caso mío o la casa de la señora, pero es un bien que alguien se está ganando o sacrificando o metiendo mucho esfuerzo para conseguirlo y fue quemado. Pero es tan normal que no es noticia. Si no es por ustedes, el diario provincial, esto no es noticia. Se cuelga una foto y sale algo en la red de la radio Bio Bio y hasta ahí llegamos. Ya está normalizado. Si ocurre algo hoy día, va a ser una foto que se publica y nada más. Pero esto ocurre día tras día, cada 2 días, y ya está normalizado. Y todo queda en la impunidad. Eso es frustrante. Es frustrante. El sistema está fallando por todos lados. Y esa frustración es la que hay que cambiar. Hay que buscar la manera de cambiar esto, porque esto, yo lo veo, es una bola de nieve que va creciendo y va a expandirse y va a salir de la provincia a la región y vamos a ir sumando y nos vamos a convertir en un país que no quiero para mis hijos. Podríamos decir que justamente ese es el inicio que han tenido gran parte de las guerrillas en Latinoamérica, que nacen como pequeños grupos y estos grupos después, porque uno entiende que hay una necesidad. Bien, contextualicemos. Imaginemos que las personas tienen una necesidad de expresarse, una necesidad de inconformidad, pero eso no justifica un actuar violento. En el momento en que un grupo toma armas, en el momento en que un grupo, para levantar su voz, infringe la seguridad y comienza a abarcar la libertad del otro, quemando sus casas, quemando sus empresas, violentando, entonces estamos dejando de hablar de una comunidad que alza un grito y estamos comenzando a hablar de una comunidad violenta. El temor que ustedes tienen, y bueno, yo creo que gran parte de las personas con las que hemos hablado es que se formen bandas más establecidas y esto dé origen a una violencia que ya deje de ser comunal y se vuelva no solo regional, sino que también llegue a afectar de forma nacional. Es así. Lo más frustrante, en mi caso, como me llaman los vecinos de Quirico, es lo que dicen ellos. O sea, hay mucha gente que se quiere ir del pueblo. Lamentablemente, quiricanos quieren dejar el pueblo, con el dolor de su alma, como en mi caso también, porque era mi lugar, mi hogar,
mi lugar de trabajo, pero ellos están gritando auxilio hace rato y anoche, por ejemplo, una vecina de un sector bastante, como te dijera, simbólico ahí de Iquico, me decía, don Fernando, pero ¿por qué el gobierno no nos traslada, por favor, que nos traslade a otro lado, que nos dé un subsidio para irnos a otro lado, porque mis hijos ya no los puedo controlar, gritan, no duermen bien, la balacera, las corridas de auto para allá y para acá, esto ya no podemos seguir, estamos en un grado de tensión enorme, independientemente del encierro que tenemos por la pandemia. Entonces, son gritos de auxilio de gente común, fíjate, que te llega a la médula. Entonces, cuando a mí me dicen, oiga, don Fernando, y usted también lo atacaron con armamento y lo tienen amenazado de muerte. Sí, es así, pero a mí me duele más esas personas, esas familias. Te fijas que no tienen voz. Yo por lo menos he tenido la suerte, digamos, de ir visibilizando cada vez más esto, pero veo que hay una insensibilidad por parte del Estado que yo no sé si rayan rayan en el delito, en la omisión, ¿no es cierto?, en la falta de deberes. Hay mucho ahí que está en una cuerda floja. Aquí yo creo no se está cumpliendo con el mandato constitucional. Absolutamente. El Estado debe protegernos y no se está dando en la zona. Claro, una protección que es para todos. Hay un tema también que ha generado bastante polémica, porque también hablamos no solo de un tema a nivel gobierno, a nivel de estructuras organizadas, sino que también estamos hablando de una insensibilidad cultural. Las personas a veces ven que están ocurriendo estas emergencias y uno puede ver en las redes sociales que incluso hay gente que le divierte el suceso y normalizan algo y dicen, bueno, se lo merecían por años de historia. Pero entonces las personas hemos entrado en un momento de insensibilidad que nos cuesta ponernos en el zapato del otro, porque la gente quedó en la era arcaica, donde hoy son ricos, los odio, hoy son pobres, los odio, y no entendemos que hoy en día todo es a nivel de esfuerzo. Imagino que debe ser frustrante también a veces no sentir el apoyo de las personas, sino no entender cómo las personas encuentran divertido un hecho de violencia. Sí, yo creo que ahí ese es un punto importante, ¿eh? Mira, Jesús, muchos podrán decir, no, es que es un empresario, una camioneta, ¿qué más da? Pero fíjate que yo soy un hombre que, fortuna o no, lo que he generado, lo he generado yo en mi vida y con mi trabajo. Soy de una familia común. Mi padre era jefe de obra, trabajó toda su vida en esto. Yo estudié una carrera relacionada con esta que afortunadamente tuve la suerte de que mi padre con mucho esfuerzo me la pagó, y yo me formé así, me formé, y lo que tengo, lo tengo con la herramienta que me entregó mi padre, una educación, y hoy día estoy ocupando esa herramienta. No heredé una fortuna, no soy de una familia rica, soy un hombre emprendedor, como dice Fernando, mi amigo Fernando, y de esfuerzo, de mucho esfuerzo. No soy un hombre rico que ande regalando camionetas para que las quemen, o vehículos, camiones o maquinaria. Me duele cuando ocurre un evento como eso, porque es un esfuerzo que hay detrás. Entonces, aquí no se está atacando con estos eventos a grandes empresas multinacionales, sino que se está atacando a gente emprendedora, o sea, gente que tiene su casa, que tiene su negocio, que tiene su empresa, y que más encima está llevando progreso y desarrollo a la zona. Por eso yo te insisto, no estamos disparando los pies. Si las comunidades, al aceptar esto y normalizarlo todos, es como dispararse a los pies. Es un perjuicio para la misma zona. Es permitir que algo aumente. Mira, Jesús, quiero un poco complementar lo que dice Francisco. Yo he conversado con las comunidades, con varias comunidades. Ellos tampoco aceptan la violencia, como mal se dice por ahí también. Aquí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ah? No olvidemos que Tirúa, por ejemplo, es una comuna cuyo porcentaje de la etnia mapuche es bastante importante, supera el 85%, pero es gente de trabajo, es gente
es gente que estaba acostumbrada a vivir y a trabajar en paz. Y como te decía yo, y cuya actividad principal era el turismo. Y eso está absolutamente muerto, pero muerto. Si no, saquemos el tema sanitario que nos afecta en este minuto, el tema de la pandemia. Si no hubiera pandemia en este minuto, nadie iría a la comuna de Tirúa. Y no iría efectivamente por todos estos hechos de violencia, porque independientemente de las quemas, de los balazos, qué sé yo, también está el tema que nosotros ya estamos habituados, pero lamentablemente habituados, normalizados, el tema de que cada cierto rato cortan la ruta con árboles en varios sectores emblemáticos, Peleco, Antiquina, Huentelolén, Yeu ahí en San Ramón, Cura Quirico, en el sector sur de Quirico, a la llegada de Tirúa. Esto es una cosa irracional desde todo punto de vista, porque a los únicos que dañan, como bien dice mi amigo Francisco, es a la propia población que vive y que transita en esta ruta. Aquí no están dañándole o le están perjudicando el ánimo, ni mucho menos a un diputado, a un senador, a un presidente que vive en barrios de élite, ¿no es cierto?, en zonas residenciales, incluso con resguardo policial, pagados por todos nosotros. No, es la gente común. Es la gente común y corriente, la gente de esfuerzo, la gente que, ese campesino que cosecha, ¿no es cierto?, y le quiere vender sus productos al turista que llegaba normalmente en el verano, a esas señoras que querían vender su conocimiento en gastronomía, incluso en gastronomía mapuche, y que era un atractivo muy potente en la zona, ¿no es cierto? El ir a conocer justamente la cultura mapuche, la cosmovisión, sus costumbres, sus tradiciones, eso se vio afectado absolutamente. Entonces, son los más afectados, son los más dañados. Y ahí todos los que entramos, todos. Al final es una afectación propia de la comuna. Si hay un corte de energía, no va a afectar a las empresas, sino a toda la comuna, a la señora que está también en su casa, a los que cuidan a sus niños. Lo mismo si un campesino o una persona de esfuerzo no puede llevar sus productos agrícolas para vender. ¿Qué dice la Municipalidad de Tirúa puntualmente? ¿Qué dice la Gobernación de la provincia de Arauco? ¿Qué dice? Porque supimos que estuvo también el ministro del Interior, ustedes se reunieron con quienes eran los ministros en el momento, también vinieron de la Subsecretaría de la Prevención del Delito, pero ¿qué es lo que le dicen? ¿Qué le dicen los carabineros? ¿Qué le dicen la PDI? ¿Qué dicen con todo eso que está pasando? Porque es algo de conocimiento público, pero vemos que día a día ocurre un atentado, porque hay que decirlo con nombre claro, un atentado en alguna cabaña, un atentado a alguna familia, un atentado a un núcleo en general. ¿Qué les dicen las autoridades? A ver, mira, yo lo he mencionado ya reiterativamente en varios medios. Hay un silencio cómplice, un silencio sepulcral. Aquí en el municipio de Tirúa, tanto el alcalde como su consejo, ¿ustedes lo han visto en algún medio criticando esto? Para nada. Para nada. Yo no sé si tendrán miedo, no sé, la verdad, no quiero ni siquiera responderme eso. Por otra parte, en la gobernación, bueno, hace la pega que les toca hacer, nosotros ya estamos acostumbrados y lo hemos visto, el gobernador sale dando declaraciones que las tiene que dar porque es parte de su pega, pero tiene limitado su pega también, pues él recopila información y la envía a la intendencia. Allá, el intendente, por lo menos, yo todavía no tengo la suerte de poder que se comunique conmigo, ni mucho menos que me mande a llamar para darme alguna explicación. Pero vuelvo a reiterar, esto es un tema de Estado. Aquí tú hablas de ¿qué les dicen las policías? Bueno, lo que uno siempre escucha de estas autoridades, de los ministros incluso, dice, estamos trabajando en la coordinación con las policías y no sé qué y no sé cuánto. Pero mientras ellos están en estos estudios, estos análisis, ¿no es cierto?, se sigue quemando maquinaria, se sigue asesinando, porque aquí hay, no dejemos de mencionar eso, por favor. Las cosas materiales, creo que Francisco va a concordar conmigo,
las cosas materiales uno las puede recuperar de alguna forma, pero la vida no se recupera. Tú mencionaste a Moisés, pero también hay otros casos, el caso del trabajador, del vendedor de cigarrillos que venía desde Tirúa y por tratar de pasar una barricada le dispararon en la cabeza, lo asesinaron. El chofer del camión que lo quemaron vivo, y así suma y sigue. Pero estas personas pasan a ser un root, ¿no es cierto?, de un informe, de alguna carpeta que está en el rincón de un escritorio, ¿no es cierto? Y como te digo, se normaliza, entonces ya, mira, más o menos, yo creo que habrá, esto es el segundo piso de la moneda, habrá en algún minuto en estas reuniones dirán, a ver cómo va la estadística en esto. No, mire, va 0,5 muertos de... estamos bien entonces. Pero por favor, o sea, yo te vuelvo a reiterar, yo quiero ser bien claro, aquí el Estado está fallando como Estado. Las policías no pueden hacer más, y lo digo abiertamente, porque las policías no se mandan solas. Aquí hay un poder, hay un poder judicial, que son los encargados de dar las órdenes en el minuto que se necesita que se dé la orden, no después. Aquí todo ha sido reactivo, no preventivo. Los carabineros que tratan de hacer su pega, ¿no es cierto?, llegan después de los hechos. ¿Pero por qué llegan después de los hechos? Primero, porque, y yo lo hablo con conocimiento de causa, yo me reuní con el ministro Chadwick hace años atrás, hace mucho tiempo, cuando todavía era ministro, y logré la instalación del cuartel de carabineros, el retén famoso de Quirico, ¿ya? Para por lo menos darle una señal a la comunidad de mayor resguardo y seguridad. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tú hablas con el alto mando, lo he hecho personalmente, de hecho cuando vino el ministro Pérez me reuní con el general Rosa y le dije, general, vaya a visitar el retén de Quirico para que vean las condiciones que están los carabineros. En esos puntos, o sea, a ver, cualquier lógica, yo creo que Francisco, que también maneja una empresa, nosotros en el sector privado vemos las cosas distintas, entonces somos más eficientes, o por lo menos hacemos las cosas. Porque si yo veo que en una zona está aumentando la violencia y tengo un cuartel policial, ¿qué es lo que hago? Lo básico, lo que dice el ABC. Implemento de la mejor forma posible, ya sea con vehículos blindados, con armamento para tener una mejor respuesta, ¿no es cierto? Y con mayor personal. Eso no sucede. ¿No será, Fernando, que no sé, que no se quiere? Porque a ver, no me cuesta pensar que la gente que sean, no quiero decir tontos, lesos tal vez, no quiero pensarlo porque hoy estamos en 2021, tenemos una Fuerza Armada macanúa, hablo todas, Carabineros, PDI, militares, aviación, marino. Históricamente, por último, tenemos tecnología, drones, blindados, entonces no debiera ser tan difícil. Es que yo te cuento esto porque un poco a la pregunta que hace Jesús, no tengo mucha experiencia con lo que es el gobernador, o con lo que es el intendente, o el alcalde de Tirúa, más que algunas conversaciones sociales y cosas de esas, pero el evento que viví ayer a mí me sorprendió mucho, porque la tecnología para haberlo evitado estaba. Nosotros cada 5 o 10 minutos le mandábamos información de dónde estaba ubicada la camioneta a Carabineros. O sea, podrían haberla seguido perfectamente. Sí, está en la ruta tanto. O sea, la camioneta se paseó por toda la provincia. Y nosotros constantemente 5 minutos dando la ubicación de dónde estaba. Y llegó a un domicilio particular. Estaba con un galpón. Ellos lo ratificaron y lo tengo que decir directamente porque la verdad y tengo cómo demostrarlo. Dijeron que la vieron con un dron. ¿Ya? Está efectivamente con un dron, pues no podían entrar porque era un domicilio particular, tienen que tener la orden del fiscal. Entonces ahí empieza a funcionar un poco el sistema que dice Fernando. O sea, todo esto Carabineros no lo puede hacer solo porque recibe órdenes.
Ya, el Hay fiscal una falla del sistema judicial entonces falla, en la emisión de las órdenes. entonces empieza a fallar el sistema, entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo mejorar esto? Chuta, que funcione el sistema ya, se llamó al fiscal, asumo que se llamó al fiscal, asumo que el fiscal no respondió, asumo que estos gallos después salieron, sacaron la camioneta, tirándola porque se le cortó el combustible con el GPS, y ya me imagino que a esta altura se dieron cuenta que lo estaban siguiendo por aquí y por allá, la cruzaron la carretera más pública diría yo de la zona, por la P70S, y la quemaron a la mitad de la carretera. La foto que ustedes vieron, a la mitad de la carretera. ¿Mm? O sea, ya eso es para causar daño, porque por último, oye, dejemos la camioneta a tirar al lado, qué sé yo, y ya quedamos casi, y total, ya nos pillaron. Pero no, la idea era quemarla. Si querían de principio quemarla, la queman con turno, pero no se pasean por Claro, todos lados. Entonces falló. podríamos decir que Falló. de Falló, pronto, sí. don Francisco, podría existir entonces como la conclusión de que tal vez no la querían quemar, tal vez pretendían robarla, desvalijar, algún otro modus operandi. Dada la tecnología, no lo pueden hacer y proceden a quemarla. Lo triste de la situación es que las autoridades tenían conocimiento de dónde estaba la camioneta, en qué galpón, en qué domicilio particular, pero aún así no hubo una orden judicial para que pudieran allanar el sitio y para que pudieran prevenir lo que terminó ocurriendo en horas de la tarde de ayer. Es que yo me cuelgo un poco las palabras de Fernando, porque aquí son muchas preguntas que uno podría hacerse. Pues, si Carabineros sabe dónde está, podría haber estado afuera del domicilio, ¿no? Esperando la orden. Claro. Me pregunto yo, esperando la orden, hay una patrulla. ¿Por qué no lo hacen? Yo me puedo preguntar, o sea, preguntas normales que la podría hacer, ¿por qué? ¿Por miedo? ¿Porque alguien le dijo que no? ¿Ustedes creen, pregunta punzante, ¿ustedes creen que las autoridades, estamos hablando de las locales, estamos hablando de las policías puntuales, olvidémonos de la parte nacional, la policía aquí tiene miedo de actuar? ¿Ustedes creen que hay de pronto una mano negra detrás que los detiene o creen que es miedo por parte porque no hay otra forma de explicar cómo ocurre esto? A ver, mira, yo voy a responder un poco, Francisco. ¿Me das la palabra un segundo después? En lo personal, yo no creo que sea así, ¿eh? O sea, yo conozco muy cerca, sé que las policías aquí locales son profesionales, así. Oye, no, aquí entendámoslo como en un minuto lo dijo Francisco. Nosotros tenemos un reconocimiento internacional en cuanto a lo que significa la policía y las Fuerzas Armadas en Chile. Así que aquí no se trata de eso. Lo que se trata, y aprovecho este medio para que la gente que nos está escuchando entienda de una vez por todas, es que las policías no se mandan solas. No se mandan solas, primero. Segundo, la ley que hay que modificar, que es la crítica que yo le hago al Poder Legislativo, es el realismo o los empresarios, que ese empresario, Claro. Él quemó la camioneta para cobrar el seguro. Entonces, ¿pero por qué vuelvo al tema? Porque efectivamente, como bien lo manifestaba Francisco, y ahí ahora me voy a la parte legal, un carabinero, un PDI, el que sea, no puede ingresar a un domicilio privado sin tener una orden del fiscal. Eso le costaría el trabajo y la carrera al carabinero que ingresó, y ahí el efecto dominó al que viene en su mando y el que está, incluso el comisario que está a 50, 60 kilómetros también le llega. Entonces, Y la posibilidad, ahí es el fiscal, pero como bien dice Francisco, las coordinaciones que ellos hablan no existen, porque basta con que hubieran habido 2 patrullas a 50 metros del domicilio, en sentido norte y en sentido sur, ¿no es cierto? Y hubieran capturado infraganti al tipo, ¿no es cierto?, tirando la camioneta como haya sido. Entonces, aquí hay una falla estructural, claro. estructural. Falla del fiscal, porque el fiscal debió haber dado la orden inmediata. Esa es la falla que mencionaba Francisco y que concuerdo. Bien, una forma de ejercer presión sobre el fiscal. Vamos y nos hacemos afuera del inmueble, impedimos de que si van a sacar la camioneta no se la lleven para ningún lugar, impedimos que esto suceda, ahí hay una presión indirecta hacia la fiscalía que dice el juez, bueno, ya están allá, me va a tocar porque no tengo otra excusa para no darles una orden. Les doy la orden para que procedan, pero ¿por qué no puede existir una organización eficiente entre las fuerzas policiales y el sistema judicial? Que todos estamos de acuerdo que hay algo que
se debe investigar porque pasa muchas veces, ha ocurrido en muchos lugares, propiamente saben en qué lugares hay tráfico de microtráfico de drogas, pero uno no entiende por qué no tienen órdenes para entrar las policías a esos lugares. Entonces uno viene y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay esa organización? ¿Ustedes han conversado con los comisarios, han conversado con alguna autoridad en cuanto a policía frente a eso? Jesús, mira, yo te recuerdo, disculpa Francisco, yo te recuerdo, Jesús, que mira, yo me he reunido con el director, me reuní con el director regional de la PDI, me reuní con el general de la 8ª zona de Carabineros de la región, me reuní con el ministro del Interior, me reuní con el presidente de la República. Y seguimos en aumento. Y las policías se dicen frente a eso. Permíteme un poco complementar lo que tú estabas diciendo. Esta falla del sistema de la que estamos hablando, o agilidad o rapidez, porque el sistema está estructurado. El problema es que no se aplique la estructura. O sea, oye, la camioneta tal y tal, yo, carabinero o fiscalía o lo que sea, estaría alineado desde antes. Ocurrió el evento y desde antes, sobre todo en la zona donde estamos. Fiscal, detectamos el vehículo o a la persona, lo que sea, si para qué vamos a hablar solo de mi evento, que sea alineado con el fiscal desde el instante cero. Pero resulta que no ocurrió así, pero da un poco pánico. ¿Qué pasa si hubiese sido yo, por no nombrar a otra persona, y yo hubiera estado dentro de ese domicilio raptado, secuestrado, me están torturando, estoy inventando, claro, por supuesto. O sea, si la orden del fiscal, y si la orden del fiscal no llega, claro, estamos listos. Por eso yo menciono, no es un tema de la policía, es un tema de la jefatura. La jefatura de la policía es la fiscalía, el Ministerio Público. El Ministerio Público es al que hay que apuntarlo. Al Ministerio Público hay que apuntarlo. Yo ya perdí la cuenta cuántas denuncias. ¿Ustedes creen que el fiscal me ha llamado personalmente? Nunca. Estoy amenazado de muerte con panfletos, en las redes sociales. ¿Ustedes creen que el fiscal se ha dignado en llamarme? Al fiscal nacional le mando un mensajito, haga la pega, designe un fiscal con dedicación exclusiva, pero que venga a hacer la pega, no que lleguen, ¿no es cierto?, como después de que los eventos son realizados. Hay un caso particular que ocurrió hace un tiempo, no hace mucho, de hecho fue hace poco menos de un mes, en los cuales la policía fue a repeler también el caso de un supuesto robo de vehículo, pero cuando llegaron fueron recibidos con armamento pesado. Esto ocurrió cerca a Antiquina y al final la policía tuvo que irse porque, por lo que supimos, la fiscalía claramente les dijo que era mejor que ellos resguardaran su vida. Entonces, era una enorme contradicción porque se supone que las policías deberían estar preparadas para enfrentar este tipo de cosas, que si lo atacan con un armamento pesado deben tener una oportuna respuesta de la misma forma en caso de... Jesús, pero una respuesta superior. Y si una no, respuesta superior. O sea, te pongo un ejemplo, en Canadá, la policía común, digamos como el carabinero, anda con un M16 en la maleta. Entonces, anda con un revólver, una pistola en la funda. Entonces, dependiendo de cómo sea el ataque que está recibiendo, él va cambiando de herramienta para repeler de mayor forma al que lo está atacando. Pero aquí la policía es dictaminada, dan órdenes a la policía de que vayan con balines de goma o con pistolas de agua, por ningún motivo disparen el armamento, porque si no tienen al pobre policía que se le llega a escapar un tiro, tiene que llenar 8 hojas de un formulario explicando de por qué la disparó. En cambio, ellos sí, tú ves, yo tengo fotografías de los vehículos policiales, tanto de Carabineros como de PDI, que los dejan como coladores, con armamento de grueso calibre. Entonces, aquí no solamente no tiene valor la vida del ciudadano, sino que tampoco tiene valor la vida de un carabinero y la vida de un funcionario de PDI. Que también tienen familia y también por vocación, por distintas razones, ingresaron a una institución con prestigio y que supuestamente los respalda y todo.
ese respaldo no existe. O sea, en el fondo, Jesús, el sistema está estructurado, pero está al revés. Justamente. No sé si me explica. Debería estar así, pero está al revés. O sea, el sistema que está estructurado pareciera que tienen más beneficio hoy día o la sacan más barata los propios delincuentes. Y la gente que trabaja, que genera impuestos, que genera trabajo y que al final le da los recursos al Estado, como nosotros los emprendedores, para que puedan repartirlos, nos vemos perjudicados. Entonces, Claro, totalmente de acuerdo. pero al revés. Y hay que Sí, estamos muy de acuerdo con, bueno, con gran parte y bueno, y claramente también la gente tiene que contextualizar, los que están ahorita conectados a través del diario provincial aquí en el radar, que efectivamente hay una violencia que no se puede negar. Tal vez las personas que están fuera de la provincia, están en Santiago, están en otras ciudades, a veces normalizan una violencia o creen que ocurre cada cierto tiempo, o algunas veces también la televisión ha malogrado la realidad, porque mucha gente todavía cree en el cuento de Robin Hood, del ladrón que roba al rico para darle al pobre, pero ladrón es ladrón, rico o pobre sigue siendo ladrón. Entonces, hay una violencia que se está viviendo, hay no solo empresarios, porque la gente también asume que es una violencia que solo afecta a los empresarios, pero no afecta al trabajador, afecta también a la señora, afecta a las familias, afecta al empleo, afecta a toda la comuna, porque es una violencia estructural y una violencia real que abarca toda la comuna. ¿Qué mensajes, para finalizar ahora, Francisco Gómez y Fernando Fuentealba, que nos acompañan en esta entrevista del radar, qué mensaje le darían ustedes a las personas, a los violentistas? Porque no estoy de acuerdo con ustedes, no es un discurso de odio, no es un discurso de venganza, es un discurso de que recapaciten, de que entiendan de que hay muchas formas de protestar y que entiendan que no son enemigos, que depende de todos ustedes que la comuna surja, porque si la comuna surge va a haber empleo, porque va a haber mayor calidad en la educación, van a haber mayores obras, van a haber muchos beneficios. ¿Cuál es el mensaje que ustedes como empresarios, pero sobre todo como personas que han visto afectadas por esta violencia, le dirían a los violentistas ahora como para finalizar la nota, muchachos? Así que le cedo primero la palabra al señor Francisco. Me gustaría, ¿qué mensaje le envía usted a los violentos en este momento? ¿Cuál es el mensaje como persona, como empresario y como persona afectada por esta violencia? Y después Fernando. Así que, Francisco, lo dejo ahí. Algo muy corto, prácticamente una frase. Dejen de dispararse a los pies. Dejen de dispararse a los pies. Eso. Perfecto, Francisco. Fernando, ¿qué le diría usted a los violentos, a los que creen que con las armas, con las amenazas, con los incendios, van a ayudar a lograr arreglar o mejorar su comuna, sabiendo que es todo el efecto contrario? Hombre que ama su tierra, porque usted llegó a Quirico, está en Quirico, formó una empresa en Quirico, le encanta Quirico, pero ahora tiene que estar fuera de Quirico por su seguridad. No obstante, ¿qué mensaje le haría usted a los violentistas? Quiero aclararte un punto, Jesús. Yo no llegué a Quirico. Mi familia materna lleva más de 250 años ahí en la comuna de Quirúa, en el sector de Ponotro. Yo no soy un aparecido. ¿Ah? Y te lo aclaro, porque claro, para algunos que tienen dudas. ¿Ah? Así que yo tengo tanto derecho como cualquiera de estar en esa zona, primero. Segundo, antes de darle el mensaje a estos violentos, quiero leer lo siguiente. Mira, escúchame. Una nación o un país, o una región, o una provincia, o una comuna, no se pierde por algunos que la atacan, sino que porque aquellos que las aman no la defienden. Y eso la gente lo tiene que tener claro. La gente de bien, la gente de trabajo, la gente de esfuerzo, debe defender su lugar. No debe permitir que ese lugar se pierda en manos de pequeños grupos de delincuentes, de terroristas o de violentistas, como les quieran denominar. El calificativo da lo mismo. Pero los ciudadanos no deben permitir esto. ¿Y cuál es la mejor herramienta? ¿Cuál es el arma que tiene el ciudadano? Un lápiz mina. Un lápiz mina. Con ese lápiz mina ustedes pueden producir los cambios. Si ustedes ven que las autoridades, tanto comunales
provinciales, regionales y a nivel país no los protegen, no hacen el trabajo, sencillamente no los vuelvan a votar, por favor. Voten por gente que sean responsables, gente que amen la tierra, que amen el lugar, pero que lo amen en su totalidad, no a beneficio personal. Eso es el mensaje que yo les envío. Ahora estamos a las puertas de una elección. Por favor, no sigan votando por la misma gente que guarda silencio, que no los defiende, que no visibiliza este problema. Cambien, por favor. Háganlo no solamente por ustedes, háganlo por sus hijos, por sus nietos y por sus padres también, que ya son adultos mayores y ven, ellos jamás vivieron la violencia que se está viviendo en esta zona. Jamás. Y muchos de nosotros, yo tengo 58 años, yo jamás había vivido esta violencia en la comuna de Tirúa. Al contrario, uno viajaba, dejaba la maleta en un camino, caminaba 2 horas para llegar a la casa y después a las 3 horas después mandaban a buscar la maleta en las carretas de Huelle y estaba ahí. Ahora dejan la camioneta estacionada 10 minutos y se la roban o se la queman. Ese es el mensaje que envío yo. Y muchas gracias a ustedes como medio, porque esa es la otra herramienta que tenemos, el sensibilizar a la opinión pública. Que la opinión pública entienda que esto es muy peligroso. La democracia es demasiado sensible. Si no alzamos la voz, la gente de trabajo, la gente honrada, la gente pacífica, la democracia se va a perder, como ya pasó en nuestra historia. Hay que mirar la historia. Entonces muchos dicen, no, esto fue así, pero por algo se empieza y por algo se provoca. No lleguemos a eso. Y un abrazo a mi amigo Francisco y lamento lo que te sucedió, amigo mío, pero estamos aquí y vamos a seguir luchando porque no nos van a callar. Esos grupos violentos no nos van a callar, al contrario, nos dan más fuerza para seguir gritando y seguir colocando esto en las primeras planas para que alguien se sensibilice y venga a cambiar esto de una vez por todas. Permíteme un último minuto, que yo un poco me voy a colgar de eso. No es solo callar. Yo quiero ver cómo funciona el Estado de Derecho en este país y en la provincia. Y no me voy a quedar con lo que pasó. Con los eventos anteriores dejé que pase la vieja, pero hoy día nosotros nos vamos a querellar. Y voy a estar pendiente de qué pasa. Y les pido colaboración a ustedes para que me acompañen en este proceso. Y veamos qué pasa, pues. Veamos, nosotros vamos a entregar, vamos a hacer todo bien y como se debe hacer de acuerdo a la legislación vigente. Querella, ahí están las pruebas, veamos qué dice el fiscal, las diligencias que da. Algo tiene que pasar, pues, si la camioneta está quemada, por dar un ejemplo, un evento. Y voy a apoyar a los que quieran hacer lo mismo para que veamos si el Estado de Derecho está funcionando, para ver si el sistema está funcionando, para saber si el problema es por falta de pruebas, para saber si el tema es porque los fiscales no están haciendo la pega. Veamos, pues descubramos dónde está. Yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Un mensaje también para el sistema, no solo para los violentistas. Veamos qué perfecto. Aquí perfecto. Fernando y Francisco, en verdad ha sido un placer tenerlos aquí en el programa En el Radar. Concordamos y es un mensaje para todas las personas. Concuerdo con algo particular que dijo Fernando. Nosotros somos especialistas en culpar a otros cuando ocurren las cosas, pero usted es responsable en el momento en que usted va y sufraga. Usted es el responsable de quienes lo representan. Usted es el responsable en parte de la situación que está viviendo su comuna, su provincia, su ciudad, su país. Usted es responsable del cambio que quiere realizar con su voto. El voto es el arma constitucional que todo ciudadano tiene para hacer la diferencia y es obviamente una responsabilidad de todos los que pueden hacerlo. Francisco, gracias, completamente de acuerdo, gracias por la invitación. También vamos a estar pendientes de todas esas querellas, ojalá todos se puedan unir y poder ver cómo funcionan los órganos del Estado, ver que efectivamente se está en un Estado de Derecho y sobre todo que cuentan con el respaldo de un gobierno que vela por los intereses de todos los habitantes y no por sectores particulares. Fernando, gracias también por la valentía de estar con nosotros, sabemos lo difícil que ha sido, también sabemos lo complicado que es salir de su casa, de estar allá y bueno, es producto de una violencia que ojalá acabe. A todos los que nos están viendo, los vamos a dejar con unas imágenes para que usted entienda de que la violencia es real, que no importa cuánto lo queramos normalizar, no importa que no salga
de una manera frecuente en los medios nacionales, pero es una violencia aguda, una violencia que lastima al pequeño empresario, al gran empresario, pero sobre todo a las familias, a los niños que han perdido escuelas, como lo que ocurrió a finales del año pasado, cómo se afectó esta escuela en Antiquina. También podemos ver familias que se han visto afectadas por las muertes de jóvenes, como Moisés, también el caballero que fue quemado en su camión, las personas que han pagado la violencia de una forma indirecta porque pretendían simplemente pasar una barrera que los impedía llegar a casa. Hay muchos episodios de violencia, los vamos a dejar con unas imágenes para que ustedes piensen en esto, para que ustedes tomen conciencia y para que entiendan que la violencia es real y de todos depende prevenirlas. Fernando, Francisco, gracias por estar aquí en el radar. Que pasen buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can